El Ministerio Conéctate a Jesús se complace en presentar la segunda parte de la lección de Escuela Sabática número 4. Gracias le damos a la familia Fustero por las gráficas que hemos de utilizar. Nuestra comprensión de Dios se basa en nuestra experiencia vivida con Él. Me fascina y me gusta cuando un predicador tiene testimonios propios que van de acuerdo con lo que predica. Me fascina, te digo me fascina, porque es un hombre que ha peleado con Dios. Me puede decir cómo le fue y habla con convicción porque lo ha vivido en carne propia. Segundo, recordar la forma en que Dios nos ayudó o estuvo a nuestro lado en muchos momentos de nuestro pasado nos ayuda a seguir adelante hacia la meta. Por eso es que te digo, mi querido hermano, si tienes la ocasión de ser maestro, de tener seguidores, háblale de cómo Dios te ha ayudado para que ellos puedan vivir y contar luego su propia experiencia con Dios. En la parte negativa de la experiencia te recalco esto: es peligroso basar nuestra fe o nuestra doctrina en lo que sentimos o experimentamos en ciertos momentos, cuando esto contradice la Biblia, lo que la Biblia nos enseña. Te lo recalco, mi querido hermano, 3 veces te lo he dicho, porque no quiero que vayas a una conferencia, sea de nuestra denominación o de otra, y tú tomes decisiones basadas en tus sentimientos y resulta que lo que tú estás experimentando no está en la Biblia. No tengo tiempo para detallar este asunto, pero camina un poquito en la Biblia y date cuenta cómo se adora a Dios y compara la forma en que estás adorando a Dios con la forma que la Biblia dice que lo adores. Que lo adores. Amén. Vamos entonces al día martes. La cultura. Como siempre, primero leemos la cartilla. Todos pertenecemos a una cultura o culturas concreta y somos parte de ella. Todos somos influenciados y moldeados por la cultura también. Nadie escapa de ella. De hecho, piensa en cuántos relatos del Antiguo Testamento detallan que el antiguo Israel se corrompió por las culturas circundantes. ¿Qué nos hace pensar que hoy somos diferentes o mejores? La palabra de Dios también se da en una cultura específica, aunque no se limita a esa cultura. Si bien los factores culturales influyen inevitablemente en nuestra comprensión de la Biblia, no debemos perder de vista el hecho de que la Biblia también trasciende las categorías culturales establecidas de etnicidad, imperios y estatus social. Por supuesto, no es lo mismo estudiar la Biblia en una cultura anglosajona que en una cultura oriental. Pero la Biblia es la misma. Lo que cambia es la manera en que se estudia por los efectos de cultura. Esta es una de las razones por las que la Biblia supera cualquier cultura humana e incluso es capaz de transformar y corregir los elementos pecaminosos que encontramos en toda la cultura. Yo digo amén. Tengo dos preguntas a continuación. ¿Qué quiere decir Juan cuando declara que no debemos amar las cosas del mundo? ¿Cómo podemos vivir en el mundo y no obstante no tener una mentalidad mundana? 2 buenísimas preguntas. Las responde Juan en 1 de Juan 2, 15 al 17.
Te dejo, como siempre, dale pausa al video, lee la cita, pon tu respuesta y luego continúa con nosotros. Bien, continuamos. La cultura, como cualquier otra faceta de la creación de Dios, se ve afectada por el pecado. Por consiguiente, también está bajo el juicio de Dios. Sí, algunos aspectos de nuestra cultura podrían alinearse muy bien con nuestra fe, pero siempre debemos tener cuidado de distinguir entre ambas. Idealmente, la fe bíblica debería desafiar la cultura existente si es necesario y crear una contracultura que sea fiel a la palabra de Dios. A menos que tengamos algo arraigado en nosotros que provenga de lo alto, pronto cederemos a lo que nos rodea. Notaste que leí esta parte bastante triste, porque esta línea es triste. Amigo, no permitas que ningún elemento cultural impida que tú creas en lo que dice la Biblia. ¿Verdad? Te lo digo con amor. ¿Ok? Te lo dice alguien cuyos padres formaron para que fuera sacerdote. Te lo digo. No permitas que ningún elemento cultural impida que tú le creas a la Biblia. Amén. Elena de White nos brinda la siguiente mirada. Los seguidores de Cristo han de estar separados del mundo en sus principios e intereses, pero no deben aislarse del mundo. El Salvador trataba constantemente con los hombres, no para alentarlos en cosa alguna que no estuviese de acuerdo con la voluntad de Dios, sino para elevarlos y ennoblecerlos. Consejos sobre mayordomía cristiana, página 306. Dos preguntas para cerrar esta sección. ¿Qué aspectos de tu cultura están en total oposición a la fe bíblica? Más aún, ¿cómo nos mantenemos firmes en esos aspectos que intentan echar a perder nuestra fe? Hablando de la cultura, la familia Fustero nos presenta el siguiente resumen. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne y los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Primera de Juan 2:16. ¿Qué hay de bueno en la cultura? Claro que hay cosas buenas en la cultura. En muchos países la cultura tiene una gran influencia bíblica. Eso es bueno. Aún en los que no es así, encontramos elementos culturales que son perfectamente compatibles con las enseñanzas bíblicas. Gloria a Dios. ¿Qué hay de malo en las escrituras? En la cultura, perdón. Nos hagan parecer bueno lo malo y viceversa. Nos hagan parecer malo lo bueno. Isaías 5:20 nos ayuda a entender esto. Por eso, todo rasgo cultural ha de evaluarse con la Biblia y esta debe prevalecer. Si algo hay que cambiar, por favor, deben ser nuestros rasgos culturales erróneos. Nunca trates de amoldar la Biblia a tu cultura. En conclusión, en muchos países la cultura tiene una gran influencia bíblica. Y eso es bueno. Aún en los que no es así, encontramos elementos culturales que son perfectamente compatibles con las enseñanzas bíblicas. Y no olvides de este último consejo. Todo rasgo cultural ha de evaluarse con la Biblia
y esta debe prevalecer. Si tienes que cambiar algo, cambia los errores de tu cultura. Es tiempo de ir al día miércoles. La razón. Como siempre, miremos primero la cartilla. ¿Por qué es tan importante la obediencia a Cristo en nuestros pensamientos? ¿Por qué el temor de Jehová es el principio de la sabiduría? Para responder a estas dos preguntas, visita 2 de Corintios 10, 5 y 6 y dale una lectura también a Proverbios 1, 7 y 9. Detén el video, cumple con lo que te acabo de pedir y regresa después al video. Amén. Seguimos. Dios nos ha dado la capacidad de pensar y razonar. Cada actividad humana y cada argumento teológico supone nuestra capacidad de pensar y sacar conclusiones. Nosotros no respaldamos una fe irracional. Sin embargo, como consecuencia de la ilustración del siglo XVIII, la razón humana asumió un papel nuevo y dominante, especialmente en la sociedad occidental, que va mucho más allá de nuestra capacidad de pensar y llegar a conclusiones correctas. Para tener más claro esto, te invito a buscar en el conflicto de los siglos esta experiencia vivida en el siglo XVIII. En contraste con la idea de que todo nuestro conocimiento se basa en la experiencia sensorial, o sea, otro enfoque considera que la razón humana es la principal fuente de conocimiento. Esta perspectiva, llamada racionalismo, es la idea de que la verdad no es sensorial, sino intelectual, y deriva de la razón. En otras palabras, existen ciertas verdades y solo nuestra razón puede captarlas directamente. Esto hace que la razón humana sea la prueba y el criterio para la verdad. La razón se convirtió en la nueva autoridad ante la cual todo lo demás debía inclinarse, incluyendo la autoridad de la Iglesia y, lo que es más grave, hasta la autoridad de la Biblia como la palabra de Dios. Se descartó todo lo que era evidente para la razón humana y se cuestionó su legitimidad. Esta actitud afectó la interpretación de grandes partes de la Escritura, por supuesto. Todos los milagros y los actos sobrenaturales de Dios, como la resurrección corporal de Jesús, el nacimiento virginal o la creación de 6 días, por mencionar solo algunos, ya no se consideraban verdaderos ni confiables. Esto ocurrió en el siglo XVIII, hermano. Una época oscura realmente. La verdad es que debemos recordar el hecho de que incluso nuestro poder de razonamiento se ve afectado por el pecado y debe ser sometido al reinado de Cristo. Los seres humanos tienen el entendimiento entenebrecido y están alienados de Dios. Efesios 4, 18. Pero leo directamente. Esto lo voy a leer yo mismo. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Necesitamos, dice la cartilla, que la palabra de Dios nos ilumine. Además, el hecho de que Dios sea nuestro creador indica que, bíblicamente hablando,
La razón humana no se crea como algo que funcione de manera independiente o autónoma de Dios. Al contrario, el temor de Dios es el principio de la sabiduría, según nos deja el mismo Dios en Proverbios 9:10 y Proverbios 1:7. Recién, cuando en nuestra vida aceptamos la supremacía de la revelación de Dios, encarnada en la palabra escrita de Dios, y estamos dispuestos a cumplir lo que está escrito en la Biblia, podemos razonar correctamente. Solo cuando aceptemos la verdad de la Biblia, entonces podemos razonar realmente, correctamente. ¿Qué te parece? Hace siglos, el presidente estadounidense Thomas Jefferson hizo su propia versión del Nuevo Testamento, eliminando todo lo que, en su opinión, iba en contra de la razón. Desaparecieron casi todos los milagros de Jesús, incluida la resurrección. ¿Qué debería enseñarnos esto acerca de los límites de la razón humana para entender la verdad? Te lo dejo, que haga Gesa. Responde a esa pregunta. Nosotros vamos a el resumen de Fustero y luego a la conclusión de este día. Segunda de Corintios 10:5 nos dice: destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. ¿Qué hay de bueno en la razón? La capacidad de razonar proviene de Dios. Con ella podemos llegar a conclusiones correctas y ser convencidos por la verdad. Segunda de Pedro 1:12 y Juan 16:8. La razón nos hace sabios, siempre que esté sometida a la voluntad de Dios. Proverbios 9:10. Incluso nuestra adoración debe ser racional. Romanos 12:1. Y no solo sentimental. ¿Qué hay de malo en la razón? Es muy peligroso creer que nuestra razón es capaz de abarcarlo todo. Al no aceptar aquello que no podemos racionalizar, rechazamos lo que no entendemos, lo sobrenatural. Alejamos de nosotros a Dios, el único que puede darnos salvación y vida eterna. Concluyamos recalcando 5 cositas de este asunto de la razón. Primero quiero recalcarte que la capacidad de razonar proviene de Dios. Con ella podemos llegar a conclusiones correctas y ser convencidos por la verdad. Segundo, quiero recalcarte que la razón nos hace sabios siempre que esté sometida a la voluntad de Dios. Tercero, que incluso nuestra adoración debe ser racional y no solo sentimental. Razona, hermano. Razona con la Biblia. 2 cositas más quiero recalcarte acá. Es muy peligroso creer que nuestra razón es capaz de abarcarlo todo. Hay gente que piensa que todo lo sabe. Yo tengo algunas personas que piensan que todo lo sabe. Créame que con ellas yo no entro ni siquiera en conversación. No se puede conversar con alguien que cree que su razón lo determina todo. No se puede. Al no ser capaz, al no aceptar aquello, esto es lo último que quiero recalcar en esta parte.
al no aceptar aquello que no podemos racionalizar, rechazamos lo que no entendemos. Lo sobrenatural es lo que mayormente ocurre. Los milagros de Jesús terminamos rechazando. Tenemos que alejar de nosotros. Tenemos que alejar de nosotros el depender enteramente de la razón. ¿Por qué? Porque si practicamos, dependemos solo de la razón, nos alejamos de nuestro Dios, quien es el único que puede darnos salvación y vida eterna y enseñarnos a razonar. Bien, mis hermanos, llegamos a el último punto de nuestro estudio, y es la Biblia. Es que repito, debió ser primero, ¿no, Pablo? Pero hay buenas razones por qué dejarlo de último. ¿Saben por qué? Yo siempre he creído que cuando usted va a estudiar un libro, usted recuerda lo primero o lo último, y más que todo, lo último. Así que me gusta que tengamos como último punto de este estudio la Biblia. Vamos a la cartilla como siempre. El Espíritu Santo, quien reveló e inspiró el contenido de la Biblia a los seres humanos, nunca nos guiará en contra de la palabra de Dios, ni nos extraviará de ella. Para los adventistas del séptimo día, la Biblia tiene una autoridad superior a la tradición humana, la experiencia, la razón o la cultura. La Biblia sola es la norma por la que todo lo demás necesita comprobarse. Para Jesucristo, la Biblia es la fuente suprema para interpretar los asuntos espirituales. ¿Cómo confirma la Biblia que Jesús es el verdadero Mesías? Lee Juan 5, 46 y 47 y 7:38. Léelo, responde y regresa con nosotros. Dale pausa al video. Seguimos. Algunos afirman haber recibido revelaciones e instrucciones especiales de parte del Espíritu Santo, pero estas contradicen el claro mensaje de la Biblia. Para ellos, el Espíritu Santo ha alcanzado una autoridad superior a la Biblia, a la palabra de Dios. Quien anula la palabra de Dios escrita e inspirada y evade su claro mensaje está pisando sobre terreno peligroso y no está siguiendo la conducción del Espíritu de Dios. En otras palabras, el que te salga con ese cuento es otro espíritu el que lo dirige. La Biblia es nuestra única salvaguardia espiritual. Solo la Biblia es una norma confiable para todos los asuntos de fe y práctica. Ojalá esto nos quede claro a todos. Deseado de toda la gente, de Elena G. de White, página 626, dice lo siguiente: el Espíritu Santo habla a la mente y graba la verdad en el corazón a través de las Escrituras. Así expone el error y lo expulsa del alma. Es por medio del Espíritu de verdad, obrando a través de la palabra de Dios, como Cristo subyuga a sí mismo a su pueblo escogido. En el deseo de toda la gente, de la página 625. Nunca debe interpretarse
que el Espíritu Santo reemplaza la palabra de Dios, sino que Él obra en armonía con la Biblia y a través de ella para acercarnos a Cristo, por lo que la Biblia es la única norma para la auténtica espiritualidad bíblica. La Biblia brinda una sana doctrina, 1 de Timoteo 4:6, y como palabra de Dios es confiable y merece aceptación plena. No es nuestra tarea emitir juicios sobre las escrituras. Al contrario, la palabra de Dios más bien tiene el derecho y la autoridad de juzgarnos a nosotros y nuestros pensamientos. Al fin y al cabo, es la palabra escrita del mismo Dios. ¿Quién soy yo para juzgar lo que la Biblia dice? Miserable, gusanito, mosquito. ¿Quién me ha dado la autoridad para juzgar lo que la Biblia dice? ¿Qué me creo? La última pregunta en esta sección del día jueves. Porque la Biblia es una guía. ¿Por qué la Biblia es una guía más segura en cuestiones espirituales que las impresiones subjetivas? ¿Cuáles son los asuntos cuando no aceptamos la Biblia como la norma con la cual contrastar todas las enseñanzas e incluso nuestras experiencias espirituales? Si la revelación privada tuviese la última palabra en asuntos espirituales, ¿por qué esto no conduciría más que al caos o al error?